El polvo aún flotaba en el aire cuando el centurión Marco Valerio observó la cabeza seccionada rodar por el suelo empedrado de aquella aldea siria. No era la primera ejecución que presenciaba en sus 16 años de servicio en las legiones de Roma. Tampoco sería la última. Pero algo en la mirada vidriosa de aquel anciano, un simple comerciante de aceite que había suplicado por su vida en un arameo entrecortado, hizo que su estómago se retorciera de una manera nueva. El soldado que había descargado el golpe, un legionario llamado Gaius Secundus, limpiaba su gladius con indiferencia mientras sus compañeros apartaban la vista. Nadie dijo nada. Todavía no. Pero en las siguientes 48 horas, ese silencio se transformaría en un rugido que sacudiría los cimientos de toda una cohorte y llegaría hasta los oídos del mismísimo gobernador de Siria. ¿Qué había hecho exactamente Gaius Secundus que provocaría tal ira colectiva? ¿Por qué un acto que en apariencia cumplía órdenes desencadenaría una crisis de lealtad sin precedentes en una de las unidades más disciplinadas del imperio? Era el año 58 después de Cristo. La Legio XIII Gallica, estacionada en las fronteras orientales del Imperio Romano, había sido desplegada para sofocar rebeliones menores que surgían como hongos tras la temporada de lluvias. Estas insurrecciones no representaban amenazas existenciales para Roma. Ninguna fuerza local podía enfrentarse al poderío militar romano en campo abierto, pero sí constituían irritantes que desangraban recursos y moral. El emperador Nerón, todavía en los primeros años de su gobierno, antes de su descenso total a la paranoia y la megalomanía, había ordenado campañas punitivas ejemplares. El mensaje debía ser claro. Roma no toleraba desafíos, por insignificantes que fueran. Las órdenes llegaban a través de una cadena de mando compleja que transformaba las ambiciones políticas del Senado en realidades brutales sobre el terreno polvoriento de provincias remotas. La aldea en cuestión se llamaba Dara Antioch, un pequeño asentamiento comercial de apenas 300 almas, situado en la encrucijada de dos rutas mercantiles. Su crimen había sido proporcionar suministros a un grupo de bandidos que atacaban caravanas romanas. O eso decía el informe. La realidad, como Marco Valerio había aprendido a entender después de décadas vistiendo la lorica segmentata, era siempre más compleja que las líneas trazadas en los mapas del comandante. Los aldeanos probablemente no habían tenido elección. Negarse a alimentar a hombres armados habría significado la muerte. Colaborar con Roma invitaba represalias de esos mismos bandidos. Era el tipo de dilema imposible que convertía a civiles en víctimas colaterales de conflictos que no comprendían ni les importaban. Las órdenes del legado eran precisas: identificar a los colaboradores principales, ejecutarlos públicamente y quemar los almacenes de grano. Una demostración de fuerza, no un exterminio. Roma necesitaba contribuyentes, no desiertos. Pero ¿dónde terminaba la ejecución legítima de órdenes y comenzaba la barbarie innecesaria? Gaius Secundus había cruzado esa línea invisible con la confianza de quien cree estar cumpliendo su deber. El anciano comerciante Joseph ben Eleazar, según el registro confiscado en su taller, había sido señalado por un informante como uno de los proveedores principales. No había juicio, no había defensa. La palabra del informante, un comerciante rival, con intereses evidentes en eliminar competencia, era suficiente. Marco había protestado brevemente, sugiriendo interrogatorio adicional. El optio al mando, un hombre llamado Titus Gracchus, con reputación de eficiencia fría, había negado con la cabeza. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Gaius Secundus era producto de un sistema que transformaba campesinos italianos en instrumentos precisos de violencia estatal. Había ingresado a la Legión a los 18 años,
huyendo de una vida de pobreza agrícola en las afueras de Capua. Las legiones prometían comida regular, paga segura y una parcela de tierra tras 25 años de servicio. Para hombres como él, cuyas alternativas eran hambre o bandolerismo, representaba ascenso social. El entrenamiento militar romano era legendario por su brutalidad metódica. No solo enseñaba cómo matar, sino cómo deshumanizar al enemigo hasta convertir el asesinato en una tarea administrativa. Cada ejercicio, cada marcha forzada, cada castigo ejemplar tenía como objetivo erosionar la empatía individual y reemplazarla con obediencia grupal. Para cuando un legionario completaba su formación, había internalizado la doctrina fundamental. La voluntad de Roma superaba cualquier moral personal, pero incluso en un sistema diseñado para producir autómatas existían líneas implícitas. Roma valoraba la disciplina, pero también el honor. El ejército no era una banda de saqueadores. Había protocolos, jerarquías, responsabilidades. Un legionario que robaba a un compañero enfrentaba flagelación. Uno que desobedecía órdenes directas podía ser ejecutado mediante fustuarium, golpeado hasta la muerte por sus propios camaradas. La violación de civiles estaba técnicamente prohibida, aunque la aplicación de esta norma variaba según el comandante y las circunstancias. El asesinato innecesario de no combatientes, especialmente de ancianos y niños, era visto con desdén. No por compasión humanitaria, Roma no era especialmente compasiva, sino porque minaba la eficiencia imperial. Los cadáveres no pagaban impuestos. Lo que Gaius había hecho violaba algo más profundo que regulaciones escritas. Violaba el código no escrito que mantenía unida a la legión. La convicción compartida de que sus acciones, por brutales que fueran, servían un propósito mayor, que no eran simples asesinos, sino ejecutores de la ley romana. Joseph ben Eleazar había muerto de rodillas, suplicando en 3 idiomas diferentes, mientras su nieto de 8 años observaba desde la puerta de su casa. El niño no gritó, no lloró. Simplemente miró con ojos que ya habían envejecido décadas en segundos. Y fue esa mirada la que primero sembró dudas entre los legionarios presentes. Marco Valerio había visto suficiente muerte para llenar varios cementerios. Había participado en la masacre de tribus germanas enteras durante las campañas del Rin. Había ejecutado desertores, había quemado aldeas, había hecho todo lo que Roma exigía de sus centuriones, pero cada acción había tenido contexto, propósito estratégico. Esta ejecución tenía el sabor de algo diferente, crueldad arbitraria disfrazada de deber. Y cuando Marco intercambió miradas con otros veteranos presentes, vio el mismo reconocimiento incómodo. Algo se había roto, algo que no podía ser reparado simplemente siguiendo órdenes. La noticia se propagó por el campamento con la velocidad del fuego en hierba seca. Para la tarde, toda la cohorte, 800 hombres distribuidos en barracas cuadrangulares, conocía los detalles. Las versiones variaban según el narrador. Algunos decían que Joseph había atacado primero con un cuchillo. Otros juraban que había ofrecido soborno. Pero la versión más repetida, la que ganaba credibilidad con cada retelling, era la más simple y perturbadora. Gaius había ejecutado a un anciano indefenso porque podía hacerlo, porque nadie lo detendría, porque en las fronteras del imperio, lejos de Roma y sus pretensiones civilizatorias, un soldado con espada era Dios. Los soldados romanos no eran máquinas sin pensamiento. Debajo de los yelmos y la armadura había hombres con valores, creencias, líneas personales que no cruzarían ni bajo amenaza de muerte. Muchos mantenían pequeños santuarios portátiles con imágenes de deidades domésticas. Escribían cartas a familias que no veían en años. Desarrollaban amistades profundas con compañeros de contubernium, la unidad básica de 8 hombres que compartían tienda, basadas en confianza mutua absoluta.
y esa confianza descansaba sobre la creencia compartida de que todos estaban sometidos al mismo código, que nadie estaba por encima de la ley militar. Gaius había roto esa creencia. Las primeras protestas fueron sutiles. Legionarios que normalmente conversaban con Gaius en los comedores comenzaron a evitarlo. Su contubernium mantuvo silencio tenso durante la cena comunal. Nadie lo acusó directamente. Eso habría requerido presentar cargos formales ante el centurión, un proceso burocrático complejo. Pero el ostracismo social era mensaje suficiente. En una institución donde la supervivencia dependía de cooperación grupal, el aislamiento era sentencia de muerte diferida. Gaius lo sintió. Lo vio en las espaldas que se volvían cuando entraba, en las conversaciones que morían cuando se acercaba. Respondió con la defensa del inseguro, arrogancia desafiante. ¿Había actuado mal? Gaius no lo creía. Había seguido órdenes. El anciano estaba en la lista de ejecuciones. Que fuera ejecutado por decapitación en lugar de crucifixión era hasta misericordioso, según estándares romanos. ¿Por qué sus compañeros reaccionaban como si hubiera cometido sacrilegio? Esta confusión genuina reveló el abismo entre legalidad técnica y legitimidad moral. Gaius operaba en un marco puramente legalista. Si una orden era dada por un superior, su ejecución era correcta por definición, pero sus compañeros operaban en un marco más complejo donde intención, contexto y proporcionalidad importaban. La diferencia entre estos marcos era la diferencia entre un soldado y un verdugo. La situación escaló el segundo día cuando Marcus Antonius, un veterano de 30 años, respetado por toda la legión, confrontó públicamente a Gaius durante la formación matutina. No usó acusaciones directas, eso habría violado protocolos, pero sus palabras cargaban significado imposible de ignorar. Habló sobre el honor del uniforme romano, sobre cómo cada acción individual reflejaba en la reputación colectiva, sobre la diferencia entre fuerza necesaria y sadismo gratuito. Nunca mencionó nombres, pero todos entendieron. Gaius mantuvo rostro pétreo, pero sus puños temblaban. La humillación pública ante 800 testigos era peor que cualquier castigo formal. Mientras tanto, en Dara Antioch, las consecuencias se desarrollaban según patrones predecibles. El cuerpo de Joseph fue reclamado por su familia y enterrado antes del anochecer según costumbre judía. Su hijo mayor, un carpintero llamado Shimeón, juró venganza ante la tumba abierta. Pero, ¿qué venganza podía tomar un carpintero contra la maquinaria militar más eficiente del mundo conocido? No podía enfrentar a Roma en batalla. No podía buscar justicia en cortes romanas que no reconocían su humanidad. Su única opción era alimentar el ciclo, unirse a los bandidos, atacar caravanas romanas, proporcionar a Roma justificación para más represalias. Y así, el imperio generaba sus propios enemigos mediante la brutalidad destinada a disuadirlos. El tercer día trajo desarrollo inesperado. Un mensajero llegó al campamento con órdenes del legado. Investigación formal sobre la ejecución. Alguien, nunca se identificó oficialmente quién, había enviado reporte detallado a la administración provincial describiendo irregularidades. En sociedades burocráticas modernas, tal reporte desencadenaría auditorías y comités. En Roma significaba algo más directo. El legado personalmente interrogaría a los involucrados. La investigación no tenía que ver con justicia para Joseph. Él era irrelevante para estructuras de poder romanas, sino con mantener disciplina interna. Si los legionarios comenzaban a cuestionar órdenes o ejecutarlas según criterio personal, la maquinaria completa podría desmoronarse. El legado Quintus Livius era soldado de carrera que había ascendido desde Optio hasta comandar una legión entera. Conocía íntimamente cómo funcionaba cada engranaje del aparato militar,
Sabía que ejércitos no se mantenían cohesionados mediante fuerza bruta, sino mediante consenso cuidadosamente cultivado. Los legionarios debían creer en la justicia fundamental del sistema. Debían confiar que sus comandantes no los sacrificarían innecesariamente, que las reglas aplicaban a todos por igual. Cuando esa confianza se erosionaba, las legiones se fragmentaban, y legiones fragmentadas perdían batallas. Livius convocó consejo de guerra en su pretorio, una tienda amplia donde mapas cubrían mesas de campaña y estandartes capturados colgaban como trofeos. Presente estaba Marco Valerio, Titus Gracchus, varios tribunos y, sorpresivamente, Gaius Secundus. El legionario mantuvo postura militar rígida mientras Livius leía el reporte en voz alta. Las acusaciones eran específicas: ejecución sin interrogatorio adecuado, uso excesivo de fuerza, ignición de sentimiento antirromano innecesario. Cada cargo técnicamente violaba regulaciones, pero ¿cuántos comandantes las aplicaban rigurosamente en zonas de conflicto? La respuesta era muy pocos. Lo que hacía este caso diferente era la presión interna, el hecho de que los propios legionarios demandaban rendición de cuentas. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Gaius defendió sus acciones con lógica directa. El anciano estaba listado como colaborador enemigo. No había requisito legal de interrogatorio extendido para civiles acusados de traición. La decapitación era método de ejecución estándar. Había actuado dentro de parámetros permisibles. Técnicamente tenía razón. Pero Livius, veterano de décadas navegando política militar, comprendía que la ley escrita era solo parte de la ecuación. La otra parte era mantener moral de tropa. Y cuando 800 hombres miraban a uno con desprecio, ese uno se convertía en problema organizacional independientemente de tecnicismos legales. Marco Valerio fue llamado a testificar. Describió la escena con precisión clínica: posición del sol, número de testigos, palabras exactas intercambiadas. Pero cuando Livius preguntó su opinión personal, una pregunta peligrosa que podía ser trampa, Marco eligió palabras cuidadosamente. Dijo que la ejecución había sido legalmente permisible, pero estratégicamente contraproducente, que había inflamado sentimientos locales sin proporcionar beneficio militar correspondiente, que había erosionado cohesión de unidad. No acusó a Gaius de crimen, pero dejó claro que su juicio había sido deficiente. Era condena devastadora, pronunciada en lenguaje burocrático. Titus Gracchus, quien había autorizado implícitamente la ejecución al no detenerla, se encontraba en posición incómoda. Defender a Gaius significaba asumir responsabilidad compartida. Condenarlo significaba admitir supervisión inadecuada. Optó por tercera vía. Argumentó que las presiones de campaña activa habían generado decisiones subóptimas, pero comprensibles, que castigar severamente a Gaius sería desproporcionado, que una reprimenda formal sería suficiente. Era solución salomónica que protegía reputaciones mientras aparentaba abordar el problema, pero satisfaría a los legionarios que exigían justicia más sustancial. La tensión en el pretorio era palpable. Todos los presentes entendían que esta decisión establecería precedente. Si Gaius salía impune, el mensaje sería claro. Los legionarios podían actuar con impunidad mientras técnicamente cumplieran órdenes. Si era castigado severamente, el mensaje sería igualmente claro. El criterio personal y el contexto importaban tanto como la legalidad formal. Livius cerró ojos brevemente, sopesando opciones. ¿Qué pesaba más, mantener autoridad de la cadena de mando o preservar cohesión de tropa? Era dilema que comandantes enfrentaban desde que existían ejércitos. La decisión llegó al cuarto día. Livius convocó formación completa de la cohorte.
algo inusual que señalaba importancia del anuncio. 800 legionarios se alinearon en formación perfecta bajo el sol sirio implacable. El silencio era absoluto, excepto por el crujido ocasional de cuero y metal. Livius subió a plataforma elevada para que todos pudieran verlo y comenzó a hablar con la voz entrenada de quien había dado discursos en 100 campos de batalla diferentes. Empezó reconociendo las dificultades de campaña, la ambigüedad moral de pacificación, los sacrificios que todos hacían por Roma. Luego abordó el caso específico sin nombrarlo inicialmente. Habló sobre cómo Roma conquistaba no solo mediante espadas, sino mediante ley, cómo la superioridad romana radicaba en su capacidad de convertir enemigos en ciudadanos, cómo cada legionario representaba no solo fuerza militar, sino civilización misma, y cómo acciones que minaban esa representación debilitaban al imperio más efectivamente que cualquier ejército enemigo. Era retórica elevada que transformaba disputa sórdida en cuestión de principios civilizatorios. Los legionarios escuchaban inmóviles, rostros sin expresión pero atentos a cada palabra. Finalmente, Livius pronunció sentencia. Gaius Secundus sería degradado de legionario a Munifex, el rango más bajo, perdiendo privilegios y paga correspondiente. Sería transferido a otra cohorte para evitar tensiones continuas y sería asignado a trabajos peligrosos de vanguardia durante los próximos 6 meses. No era ejecución ni flagelación, pero era humillación pública severa. Gaius, parado en formación entre sus excompañeros, mantuvo rostro inmutable mientras el centurión arrancaba sus insignias de rango, pero sus ojos traicionaban furia impotente. Había seguido órdenes y era castigado. ¿Dónde estaba la justicia en eso? La reacción de la tropa fue mixta. Algunos veteranos consideraban la sentencia apropiada, suficientemente severa para restaurar moral, pero no tan brutal como para crear mártir. Otros, especialmente legionarios más jóvenes que admiraban la eficiencia fría de Gaius, la veían como traición. ¿No había Roma conquistado el mundo mediante violencia despiadada? ¿Por qué ahora fingían delicadeza moral? Esta división revelaba fractura más profunda dentro de la legión sobre qué significaba ser soldado romano en era de paz imperial. Las guerras de conquista habían terminado en su mayoría. Roma ahora administraba más que conquistaba. Pero muchos legionarios se habían unido buscando gloria de batalla, no trabajo policial. Marco Valerio observó a Gaius ser escoltado fuera de formación y sintió mezcla compleja de satisfacción y inquietud. Justicia había sido servida, pero ¿a qué costo? La unidad estaba ahora dividida entre quienes apoyaban la decisión y quienes la resentían. Y divisiones internas eran exactamente lo que enemigos de Roma buscaban explotar. En las montañas circundantes, bandidos observaban y esperaban. Sabían que legión fragmentada era legión vulnerable. Cada grieta en la disciplina romana era oportunidad para emboscada, para ataque sorpresa, para infligir el tipo de derrota humillante que inspiraba rebeliones más amplias. Las siguientes semanas trajeron calma superficial. La cohorte continuó operaciones rutinarias, patrullas, construcción de fortificaciones, entrenamiento constante que mantenía a los legionarios en condición física óptima. Pero debajo de la normalidad había corriente subterránea de resentimiento. Los partidarios de Gaius, un grupo pequeño pero vocal, comenzaron a cuestionar otras decisiones de mando. ¿Por qué ciertas patrullas recibían asignaciones más peligrosas? ¿Por qué la distribución de raciones parecía favorecer ciertas centurias? Eran quejas menores que normalmente serían ignoradas, pero en contexto post-crisis adquirían significado amplificado. Mientras tanto, Gaius cumplía su sentencia con eficiencia muda. Realizaba cada tarea asignada impecablemente, marchaba más rápido, cavaba trincheras más profundas, voluntariaba para guardias nocturnas.
Era comportamiento calculado, demostración de que era soldado superior castigado injustamente. Algunos compañeros comenzaron a sentir simpatía. Realmente merecía tal humillación por un acto que, en contexto de campaña militar, era apenas notable. La narrativa comenzaba a cambiar. Gaius estaba siendo transformado de perpetrador en víctima mediante alquimia social compleja. El punto de inflexión llegó 6 semanas después de la sentencia. La cohorte fue desplegada para interceptar banda de salteadores que había atacado caravana mercante importante. La inteligencia indicaba que los bandidos se escondían en complejo de cuevas en las colinas. La operación requería penetración profunda en territorio hostil. Exactamente el tipo de misión que Gaius ahora debía liderar como parte de su castigo. Pero algo salió terriblemente mal. La inteligencia era trampa. Los bandidos, reforzados por desertores romanos que conocían tácticas legionarias, habían preparado emboscada elaborada. La vanguardia, liderada por Gaius y compuesta principalmente de legionarios de bajo rango, fue atrapada en cañón estrecho. Rocas cayeron desde riscos, bloqueando retirada. Flechas llovieron desde posiciones elevadas. En minutos, una docena de legionarios yacían muertos o heridos. Gaius, mostrando el entrenamiento que lo había convertido en legionario efectivo, organizó defensa improvisada. Usó escudos caídos para crear barricada. Coordinó contraataque disciplinado que permitió recuperar posiciones. Su liderazgo bajo fuego salvó vidas. Para cuando llegaron refuerzos liderados por Marco Valerio, la situación estaba estabilizada, pero el costo había sido alto. Marco evaluó la escena con ojo profesional. La emboscada había sido bien ejecutada, demasiado bien para ser obra de simples bandidos. Alguien con entrenamiento militar había planificado esto. Y ese alguien conocía rutas de patrulla romanas, horarios de cambio de guardia, puntos débiles en formaciones estándar, lo que significaba traidor interno o desertor compartiendo información. La paranoia que tales realizaciones generaban era corrosiva. Si no podían confiar en la seguridad de sus propias operaciones, ¿cómo podían funcionar efectivamente? La sombra de Gaius y el resentimiento que su castigo había generado súbitamente parecía menos importante frente a amenaza existencial más inmediata. Pero para Gaius, la emboscada fue reivindicación. Había demostrado valor bajo fuego. Había salvado vidas mediante liderazgo efectivo y había hecho todo esto mientras cumplía castigo que consideraba injusto. Los legionarios que habían sobrevivido gracias a su coordinación comenzaron a verlo diferentemente, no como criminal degradado, sino como soldado competente maltratado por sistema obsesionado con apariencias. La narrativa continuaba evolucionando, ahora con evidencia concreta para apoyarla. El legado Livius enfrentó nuevo dilema. Restaurar el rango de Gaius después de acto heroico sería lógico. Roma valoraba mérito demostrado en combate, pero hacerlo tan pronto socavaría la autoridad de su sentencia original. ¿Cómo podía mantener disciplina si castigos eran reversibles? Apenas el castigado demostraba competencia que todos sabían que poseía. Era trampa sin salida elegante. Cualquier decisión establecería precedente problemático. Livius optó por solución intermedia. Reconocimiento oficial del valor de Gaius sin restauración inmediata de rango. Una mención honorífica que quedaría en su registro militar, pero sin beneficios tangibles inmediatos. Esta decisión satisfizo a nadie. Los partidarios de Gaius la vieron como insuficiente. Sus críticos la vieron como retractación parcial que minaba el punto original. Y Gaius mismo la interpretó como insulto adicional, reconocimiento de su valor sin recompensa correspondiente. La amargura que había estado hirviendo bajo superficie comenzó a cristalizarse en algo más peligroso. Determinación de probar que el sistema estaba fundamentalmente corrupto, que no importaba cuán bien sirviera,
nunca sería tratado justamente. Era narrativa peligrosa porque resonaba con experiencias de muchos legionarios que también sentían que sus sacrificios eran insuficientemente reconocidos. Los meses siguientes vieron escalada gradual de tensiones. Gaius desarrolló séquito de seguidores, principalmente legionarios jóvenes de provincias que se identificaban con su sensación de agravio. Comenzaron a reunirse informalmente, compartiendo quejas y desarrollando identidad grupal basada en oposición a la jerarquía. No era motín abierto, pero era erosión peligrosa de la cadena de mando. Marco Valerio, ahora promovido a primus pilus, el centurión de mayor rango en la cohorte, observaba con alarma creciente. Había visto este patrón antes en otras legiones. Comenzaba con quejas legítimas. Evolucionaba a faccionalismo. Terminaba en motín o deserción masiva. Intentó intervenir mediante conversaciones privadas con Gaius. Le explicó que su resentimiento era comprensible pero contraproducente, que la única manera de restaurar completamente su posición era mediante servicio ejemplar continuo hasta que la memoria de la controversia original se desvaneciera, que Roma eventualmente olvidaba transgresiones de quienes demostraban lealtad sostenida. Pero Gaius, endurecido por meses de humillación, rechazó el consejo. Argumentó que el sistema estaba diseñado para oprimir a legionarios comunes mientras protegía a élites incompetentes, que solo mediante confrontación directa podría cambiar algo. Era retórica revolucionaria peligrosa en contexto de estructura militar jerárquica. La crisis final llegó 9 meses después de la ejecución original. La cohorte recibió órdenes de participar en campaña mayor contra Confederación Tribal en el norte. Era operación de alto riesgo con promesa de botín sustancial si tenían éxito, pero requería coordinación perfecta entre múltiples cohortes. Cualquier fragmentación interna sería fatal. La noche antes del despliegue, Gaius y sus seguidores, ahora numerando cerca de 50 legionarios, presentaron petición formal al legado. Demandaban revisión completa del sistema disciplinario, transparencia en promociones y exoneración completa de Gaius con compensación por los meses perdidos. Era ultimátum apenas disfrazado. Si sus demandas no eran satisfechas, insinuaban, no garantizaban obediencia durante la campaña. Era amenaza de motín en todo menos nombre. Livius enfrentó su momento de verdad. Podía ceder parcialmente, estableciendo precedente de que presión grupal podía forzar concesiones. O podía responder con fuerza, arriesgando confrontación violenta que podría destruir la cohesión de la cohorte justo cuando más la necesitaba. No había opción correcta. Cualquier camino llevaba a consecuencias graves. Livius convocó reunión de emergencia con sus centuriones senior. Marco Valerio argumentó por solución negociada. Reconocer validez de algunas quejas, mientras mantenía firmeza en principios disciplinarios fundamentales. Otros centuriones demandaban respuesta dura, arrestar a Gaius y sus líderes, hacer ejemplo mediante castigo ejemplar. El debate se extendió durante horas, mientras afuera, en el campamento, rumores circulaban y tensiones aumentaban. Los legionarios se agrupaban según lealtades, mirándose con desconfianza creciente. La fragua que convertía individuos en máquina militar cohesiva estaba desintegrándose ante presiones que nadie había anticipado completamente. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Parte 2. La decisión de Livius llegó con el amanecer del día del despliegue. Convocó formación general, la segunda en menos de un año, señal de que algo trascendental estaba por anunciarse. Los legionarios emergieron de sus tiendas con movimientos mecánicos de rutina, pero ojos llenos de anticipación tensa. El aire llevaba humedad característica de las mañanas sirias, mezclada con olor a cuero, metal y cuerpos humanos mal lavados. Marco Valerio,
ocupó su posición en el flanco derecho, observando rostros de los hombres bajo su mando. Vio miedo, expectativa, resentimiento, lealtad, todas las emociones que componían el tapiz complejo de una unidad militar al borde del quiebre. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Livius subió a la plataforma sin ceremonia. No había preámbulos retóricos esta vez. Fue directo al punto con precisión quirúrgica. Reconoció que el sistema disciplinario tenía imperfecciones que necesitaban reforma. Anunció creación de consejo de veteranos que asesoraría sobre promociones y castigos, agregando capa de transparencia previamente ausente. Era concesión significativa que democratizaba parcialmente el proceso. Pero entonces vino el giro. Gaius Secundus no sería exonerado. Su sentencia original permanecería en registro. Sin embargo, se le ofrecía camino alternativo. Liderazgo en la vanguardia de la campaña inminente, con promesa de promoción completa si demostraba valor excepcional. Era solución brillantemente maquiavélica. Le daba a Gaius oportunidad de redención, mientras simultáneamente lo colocaba en posición de máximo peligro. Si sobrevivía y triunfaba, se convertía en héroe cuyas quejas previas serían olvidadas. Si moría, su muerte sería honrada, pero el problema desaparecería. Y si fallaba pero sobrevivía, perdería credibilidad ante sus seguidores. Era jugada de ajedrez que transformaba potencial enemigo interno en activo militar, mientras eliminaba presión para concesiones mayores. Los legionarios veteranos reconocieron inmediatamente la maniobra. Algunos admiraron su elegancia. Otros la consideraron manipulación cínica. Gaius mismo comprendió que había sido superado tácticamente. ¿Pero qué opción tenía? Rechazar la oferta significaría admitir que sus quejas eran más sobre venganza personal que justicia sistémica. Aceptar significaba arriesgar su vida en nombre de sistema que consideraba corrupto. Después de pausa calculada que amplificó la tensión dramática, Gaius dio paso al frente y aceptó. El alivio colectivo fue palpable, no porque todos apoyaran la solución, sino porque evitaba confrontación inmediata. El campamento comenzó preparativos para marcha con renovado sentido de propósito, aunque subyacente permanecía la pregunta, ¿había sido resuelto algo o simplemente pospuesto? La campaña comenzó 3 días después. 5 cohortes, aproximadamente 4.000 legionarios, marcharon hacia territorio tribal bajo estandartes carmesí, ondeando contra cielo azul despiadado. La columna se extendía kilómetros, serpiente de acero y cuero, moviéndose con precisión coreográfica desarrollada mediante décadas de doctrina militar. Gaius comandaba la vanguardia, posición que combinaba honor y peligro extremo. Los exploradores avanzaban kilómetros adelante, pero la vanguardia era primera unidad de combate que enfrentaría contacto enemigo. Era prueba definitiva de liderazgo bajo presión máxima. El enemigo era confederación de 3 tribus que habían logrado lo improbable: superar rivalidades tradicionales para enfrentar amenaza romana unificadamente. Su líder, un jefe guerrero llamado Tariq al-Shamsi, según inteligencia romana, había estudiado tácticas imperiales mediante observación de derrotas previas. Comprendía que enfrentar legiones en batalla campal era suicidio. Su estrategia era guerra de desgaste, emboscadas, ataques de hostigamiento, destrucción de líneas de suministro. No buscaba victoria decisiva, sino hacer la ocupación romana tan costosa que el imperio considerara retirada más económica que persistencia. Durante las primeras 2 semanas, la marcha progresó sin incidentes mayores. Pequeños grupos de hostiles aparecían ocasionalmente en crestas distantes, observando y desapareciendo antes de que respuesta romana pudiera organizarse. Era táctica psicológica diseñada para erosionar nervios.
Los legionarios marchaban bajo constante sensación de ser observados, evaluados, esperados por enemigo invisible que atacaría en momento de máxima vulnerabilidad. El estrés acumulativo era considerable. Los hombres dormían mal. Pequeñas disputas escalaban a confrontaciones. La disciplina se mantenía mediante esfuerzo consciente más que cohesión orgánica. Gaius manejó la presión con competencia que sorprendió incluso a críticos. Organizó rotaciones de guardia que maximizaban descanso. Mantenía exploradores constantemente desplegados en patrón circular que minimizaba puntos ciegos. Entrenaba a su unidad en formaciones antiemboscada durante paradas de descanso. Era liderazgo efectivo que recordaba a todos por qué había sido legionario respetado antes de su controversia. Marco Valerio, observando desde posición en retaguardia de la vanguardia, sintió mezcla de satisfacción y aprensión. Gaius estaba redimiendo su reputación exactamente como Livius había calculado. Pero ¿qué pasaría cuando la campaña terminara? ¿La vindicación lo transformaría en fuerza moderadora o amplificaría su sentido de agravio? El primer contacto real llegó al 18º día. Emboscada en desfiladero estrecho. Táctica predecible, pero difícil de contrarrestar cuando geografía favorecía a atacantes. La vanguardia fue golpeada por lluvia de proyectiles desde posiciones elevadas. Pero esta vez, preparados por entrenamiento de Gaius, respondieron con eficiencia que transformó emboscada potencial en combate equilibrado. Los legionarios formaron testudo, formación de tortuga con escudos, creando techo y paredes, mientras avanzaban hacia posiciones enemigas. Otros escalaban riscos laterales para flanquear atacantes. En 20 minutos brutales de combate cuerpo a cuerpo, la emboscada fue neutralizada. El costo fue 12 legionarios muertos y 30 heridos, números que habrían sido el doble sin preparación adecuada. Pero más importante que estadísticas fue impacto psicológico. La vanguardia había enfrentado exactamente el tipo de ataque que mató compañeros meses atrás y había prevalecido decisivamente. La confianza fluyó de regreso. Los legionarios comenzaron a ver a Gaius no solo como soldado competente, sino como líder que priorizaba sus vidas. Era capital social invaluable que no podía ser ordenado desde arriba, sino solo ganado mediante acciones consistentes bajo fuego. Tariq al-Shamsi observó el resultado con frustración informada. Sus espías le reportaron que los romanos habían adaptado tácticas, haciéndose resistentes a emboscadas estándar. Necesitaba estrategia diferente. Decidió apuntar no a la vanguardia militar, sino a línea de suministro. Caravanas de mulas, transportando grano, agua, armamento, vulnerables porque estaban escasamente defendidas bajo asunción de que territorio cercano al grueso de la fuerza estaba seguro. Grupo selecto de 200 guerreros montados atacó convoy de suministros 3 días después, destruyendo semanas de provisiones en una hora de caos antes de desaparecer en desierto. La pérdida fue estratégicamente devastadora. Sin suministros adecuados, la campaña no podía sostenerse. Las opciones eran retirada humillante o avanzar rápidamente para forzar batalla decisiva antes de que escasez se volviera crítica. Livius eligió la segunda opción. Retirada sería desastrosa para moral y prestigio romano. Pero avanzar sin línea de suministro segura violaba doctrina militar básica. Era apuesta de alto riesgo que dependía de inteligencia imprecisa sobre ubicación de fuerzas enemigas principales. Si fallaba, 5 cohortes podrían ser aniquiladas lejos de cualquier base de apoyo. La marcha acelerada comenzó al día siguiente. 4.000 legionarios moviéndose al doble del ritmo normal, cargando provisiones para solo 10 días. El plan era alcanzar aldea fortificada controlada por la Confederación Tribal, capturarla y usar sus recursos como base para operaciones sostenidas. Pero ¿cuántos defensores había? ¿Estaban preparados para asedio?
Otras fuerzas enemigas convergerían para atrapar a romanos contra murallas fortificadas. Nadie sabía. La certeza había sido reemplazada por esperanza informada. Nunca situación cómoda para comandantes que valoraban control. Gaius y la vanguardia marchaban ahora casi 30 kilómetros adelante del grueso de la fuerza, papel tradicional de exploradores más que unidad de combate. Era riesgo calculado. Si encontraban resistencia mayor, serían sacrificados mientras el cuerpo principal preparaba respuesta. Pero velocidad requería inteligencia inmediata, imposible de obtener sin elementos avanzados penetrando profundo en territorio hostil. Los legionarios de la vanguardia comprendían que eran carnada tanto como fuerza de choque. Algunos resentían ser colocados en tal posición, otros lo consideraban honor. Gaius simplemente lo aceptaba como realidad militar. Alguien tenía que estar al frente, y dadas circunstancias actuales, tenía sentido que fuera él. El 25º día trajo avistamiento de la aldea objetivo. Situada en meseta defensiva con un solo camino de acceso serpenteante, estaba rodeada por muralla de piedra de 3 metros. Humo visible indicaba población activa. Guardias patrullaban perímetro en turnos organizados. Era fortaleza genuina, no simple asentamiento. Asalto directo costaría cientos de bajas. Asedio requeriría semanas que provisiones no permitían. La alternativa era negociación, oferta de términos que evitaran destrucción mutua. Pero ¿qué términos aceptaría Defensor que sabía que romanos estaban desesperados por suministros? Livius, alcanzando la vanguardia con el cuerpo principal, evaluó situación con pragmatismo frío. Envió emisario bajo bandera de tregua, ofreciendo términos generosos. La aldea podría mantener autonomía y evitar saqueo si proporcionaba suministros y dejaba pasar a las fuerzas romanas sin resistencia. Era oferta que reconocía realidad de posición romana débil. El emisario regresó horas después con respuesta. Los defensores demandaban que Roma retirara todas las tropas del territorio tribal y pagara compensación por aldeas previamente destruidas. Era ultimátum imposible que Livius no podía aceptar sin destruir su carrera y credibilidad romana. Lo que seguía era inevitable. Preparativos para asalto comenzaron esa noche. Gaius fue convocado a consejo de guerra, donde se delineó la estrategia. La vanguardia lideraría ataque frontal, mientras otras cohortes escalaban riscos laterales para atacar murallas desde múltiples ángulos. Era plan sencillo cuyo éxito dependía de ejecución brutal y disposición a absorber bajas. Gaius escuchó sin expresión, luego preguntó permiso para hablar. Livius asintió. Lo que Gaius propuso cambió todo. Sugirió infiltración nocturna en lugar de asalto frontal. Grupo pequeño, 20 hombres máximo, escalando muralla en punto débil identificado por exploradores, abriendo puerta principal desde dentro. Mientras defensores respondían a infiltración, fuerza principal atacaría a través de puerta abierta. Minimizaría bajas mientras maximizaba elementos sorpresa. Pero requería voluntarios dispuestos a penetrar fortaleza enemiga con virtualmente 0 probabilidad de evacuación si algo salía mal. Era misión suicida, disfrazada de táctica inteligente, y Gaius se voluntarizaba para liderarla. Marco Valerio reconoció inmediatamente lo que Gaius estaba haciendo. Apuntaba a redención definitiva mediante acto de heroísmo tan extremo que borraría toda controversia previa. Si tenía éxito, sería héroe celebrado en toda la legión. Si moría en el intento, sería mártir honrado. De cualquier manera, escapaba de la prisión reputacional donde había estado atrapado. Era jugada brillante que explotaba misma situación desesperada que amenazaba a toda la fuerza. Livius, después de pausa calculada, aprobó el plan, pero insistió en una modificación. Marco Valerio acompañaría la misión como observador oficial. Era garantía de que cualquier narrativa resultante estuviera respaldada por testigo creíble.
La infiltración comenzó 3 horas después de medianoche, momento cuando vigilancia humana está en su punto más bajo. 20 legionarios, Gaius, Marco y 18 voluntarios seleccionados por competencia en combate silencioso, escalaron risco lateral usando cuerdas y ganchos. El ascenso llevó 2 horas de tensión insoportable. Cada piedra desalojada podía alertar guardias. Cada respiración sonaba estruendosa en silencio nocturno. Pero llegaron al pie de la muralla sin ser detectados. La sección identificada como débil era junta donde Torre Antigua se conectaba con muralla nueva. Piedras allí eran irregulares, ofreciendo agarres para escalada. Gaius subió primero. Movimientos eran precisos, económicos, producto de años de entrenamiento físico. Alcanzó el tope y durante segundos eternos quedó silueteado contra estrellas. Luego desapareció sobre el borde. Marco siguió, músculos protestando contra esfuerzo. Al cruzar la cresta vio el interior, guardias patrullando a 50 metros, edificios oscurecidos, ganado durmiendo en corrales. Gaius ya estaba ayudando al tercer hombre a subir. En 15 minutos, todos estaban dentro, agrupados en sombra profunda de la torre. El plan era simple en teoría. Cruzar patio hasta puerta principal, eliminar guardias silenciosamente, levantar barra que aseguraba puerta. En práctica, requería suerte extrema. Avanzaron en formación dispersa, usando oscuridad y arquitectura como cobertura. Eliminaron primer guardia con precisión profesional, mano sobre boca, cuchillo en riñones, cuerpo bajado suavemente. Segundo guardia fue más difícil. Vio movimiento, comenzó a gritar. Fue silenciado, pero el ruido había alertado a otros. Gritos de alarma cortaron la noche. La misión había sido comprometida. Gaius tomó decisión en fracción de segundo. En lugar de intentar sigilo imposible, ordenó carga directa hacia la puerta. 20 legionarios contra guarnición que despertaba. Aproximadamente 300 defensores según estimaciones. Matemática era suicida, pero estaban comprometidos. Retreparse por la muralla bajo ataque era imposible. La única salida era completar misión antes de ser abrumados. Corrieron a través del patio mientras flechas comenzaban a llover. 2 legionarios cayeron en primeros segundos. Los supervivientes alcanzaron la puerta y comenzaron a levantar barra masiva de roble reforzada part-2 con hierro. Marco Valerio y otros 4 formaron perímetro defensivo, escudos arriba, mientras horda de defensores convergía. El combate cuerpo a cuerpo en espacio confinado era caos primitivo donde entrenamiento importaba menos que ferocidad. Un defensor lanzó hacha que golpeó escudo de Marco con fuerza que casi lo desarma. Respondió con estocada de Gladius que encontró carne. Sangre caliente salpicó su rostro. A su izquierda, Legionario gritó cuando lanza atravesó su muslo. A su derecha, otro decapitó atacante con swing salvaje. Era violencia sin elegancia, supervivencia reducida a su esencia más brutal. Gaius y 3 hombres finalmente levantaron la barra. Puertas masivas comenzaron a abrirse con gemido de bisagras oxidadas. Afuera, la fuerza principal esperaba señal. La vieron. Rugido de 4000 legionarios llenó la noche mientras cargaban hacia entrada abierta. La marea de acero romano inundó la aldea. Los defensores, atrapados entre infiltradores internos y avalancha externa, colapsaron en minutos. La resistencia organizada se fragmentó en bolsas de combate desesperado que fueron sistemáticamente eliminadas. Para cuando amaneció, la aldea estaba bajo control romano. El costo había sido relativamente bajo, 37 legionarios muertos, 112 heridos. Para operación de esta magnitud era victoria táctica limpia. Pero de los 20 infiltradores originales, solo 11 sobrevivieron. 9 habían muerto en esos minutos caóticos defendiendo la puerta. Gaius había sobrevivido con herida profunda en hombro izquierdo, lanza que había penetrado entre placas de lorica.
Marco había perdido dedo meñique de mano derecha, cercenado por espada enemiga. Ambos estaban cubiertos de sangre, propia y ajena, cuando Livius los encontró sentados contra muralla interna, compartiendo odre de agua. El legado no ofreció elogios inmediatos, simplemente observó la escena. Aldea capturada, suministros asegurados, campaña salvada, y asintió. Era reconocimiento tácito más poderoso que discurso elaborado. Esa noche, durante asamblea formal de la Legión, Livius anunció promoción completa de Gaius a rango de Optio, posición de liderazgo que lo colocaba en trayectoria hacia centurión. Las insignias confiscadas 9 meses atrás fueron restauradas junto con nuevas. Los legionarios rugieron aprobación. Incluso aquellos que originalmente habían demandado su castigo reconocían que había pagado cualquier deuda mediante sangre y liderazgo bajo presión inimaginable. Pero algo en expresión de Gaius perturbaba a Marco. No era triunfo ni alivio lo que vio, sino vacío extraño. Como si la vindicación que había buscado tan desesperadamente resultara hueca al obtenerla. Hablaron brevemente esa noche, conversación que Marco recordaría años después. Gaius admitió que el sistema que había criticado no era tan corrupto como había creído, pero tampoco era tan justo como otros pretendían. Era simplemente humano, imperfecto, arbitrario, capaz de crueldad y misericordia en medidas impredecibles, y él había aprendido que sobrevivir en tal sistema requería no solo competencia, sino comprensión de cuándo luchar y cuándo adaptarse. La campaña continuó 3 semanas más. Con base de operaciones segura y suministros restaurados, las legiones metódicamente pacificaron región circundante. Tariq al-Shamsi fue finalmente acorralado en Valle Estrecho. Enfrentó elección entre rendición o batalla suicida. Eligió negociación. Los términos que aceptó transformaban confederación tribal en tributaria de Roma. Autonomía limitada a cambio de impuestos y prohibición de actividad militar. Era resultado típico de conflictos imperiales. Roma no buscaba exterminio, sino control administrativo. Los vencidos se convertían en engranajes de máquina imperial, sus identidades preservadas pero subordinadas. Para legionarios individuales, la campaña terminó con mezcla de alivio y decepción. El botín prometido resultó menos sustancial que esperado. Aldeas tribales tenían poco oro o plata, pero habían sobrevivido, habían cumplido misión, y habían aprendido lecciones sobre liderazgo, lealtad y límites de obediencia que ningún manual de entrenamiento podía enseñar. La cohorte regresó a cuarteles de invierno en Antioquía con orgullo merecido, pero también con cicatrices físicas y psicológicas, que algunos cargarían hasta tumbas. Los meses siguientes trajeron normalidad deceptiva. Gaius cumplió su nuevo rol con competencia que validaba la promoción de Livius. Entrenaba reclutas, supervisaba construcción de fortificaciones, mediaba disputas entre legionarios. Era trabajo administrativo rutinario, antítesis dramática de combate que había definido su redención, pero lo hacía con diligencia que sugería paz con su posición. La facción que había desarrollado previamente se disolvió, sin agravio central, que mantenerla cohesionada, los legionarios volvieron a lealtades basadas en contubernium y amistad personal más que ideología compartida. Marco Valerio observaba con satisfacción cautelosa. La crisis que había amenazado fragmentar la cohorte había sido navegada. Lecciones habían sido aprendidas sobre balance entre disciplina y flexibilidad, entre justicia formal y equidad práctica. Reportó estas observaciones a Livius en memorando detallado que eventualmente llegó a comandantes superiores en Roma. El caso se convirtió en estudio en academias militares, ejemplo de cómo crisis disciplinaria podía ser transformada en oportunidad para liderazgo adaptativo. Nombres fueron cambiados en versión oficial, pero estructura básica de eventos permaneció intacta. Pero, ¿qué pasó con Yosef ben Eleazar,
el anciano cuya ejecución había desencadenado todo. En narrativa romana, era nota al pie. Su muerte había sido justificada o injustificada, dependiendo de perspectiva, pero en cualquier caso era irrelevante comparada con drama interno de la legión. Para su familia, sin embargo, era centro de universo colapsado. Su hijo Shimeón nunca se unió a bandidos como había jurado. En cambio, emigró a Jerusalén, donde se convirtió en comerciante modestamente exitoso, pero crió a sus hijos con historias sobre abuelo asesinado por Roma. Esas historias alimentaron resentimiento que en generación siguiente contribuyó a la gran revuelta judía del 66 d.C. Era patrón que Roma nunca completamente comprendió. Cada éxito militar generaba semillas de rebelión futura. Cada familia destrozada por eficiencia imperial producía nuevos enemigos. El imperio mantenía orden mediante fuerza que simultáneamente creaba razones para resistir ese orden. Era círculo vicioso que eventualmente contribuiría al colapso imperial siglos después. Pero en año 58, tales consideraciones eran invisibles. Roma parecía eterna, invencible, destinada a gobernar mundo conocido indefinidamente. Gaius Secundus sirvió otros 18 años antes de retirarse con pensión completa y parcela de tierra en norte de África. Nunca habló públicamente sobre la controversia que había definido su carrera. Sus registros militares oficiales mencionaban solo promoción por valor excepcional durante campaña siria. La degradación previa había sido borrada, revisión administrativa que permitía narrativa limpia. Se casó, tuvo 3 hijos, vivió hasta los 60, edad respetable para veterano que había visto tanto combate. Cuando murió, su lápida lo identificaba simplemente como soldado fiel de Roma. Marco Valerio alcanzó rango de primus pilus antes de retirarse. Escribió memorias que sobrevivieron parcialmente en fragmentos citados por historiadores posteriores. Un pasaje particularmente notable reflexionaba sobre la naturaleza de justicia militar. Los hombres buscan reglas absolutas donde solo existen juicios situacionales. Buscan certeza moral donde solo hay compromisos pragmáticos. El comandante sabio reconoce que cada decisión disciplinaria es apuesta sobre futuro impredecible. A veces ganas, a veces pierdes, pero siempre apuestas. Era filosofía cínica que reflejaba décadas navegando política militar. Quintus Livius recibió promoción a gobernador de provincia menor. Su manejo de la crisis Gaius Secundus fue citado como evidencia de liderazgo adaptativo, capacidad de transformar problema potencialmente explosivo en resultado productivo. Pero privately reconocía que había tenido suerte tanto como habilidad. Si la infiltración nocturna hubiera fallado, estaría recordado como comandante que sacrificó 20 hombres en misión suicida. Si Gaius hubiera muerto en esa misión, narrativa habría sido completamente diferente. El éxito, reflexionó en correspondencia privada, era frecuentemente aleatorio, pero siempre reclamado como inevitabilidad por victoriosos. La Legio XIII Gallica continuó servicio por siglos adicionales. Participó en guerras civiles que siguieron a muerte de Nerón. Fue desplegada a fronteras de Danubio. Finalmente fue disuelta durante reformas del siglo IV. Su estandarte, águila de bronce, que había sido llevada en 100 batallas, desapareció durante saqueo bárbaro. Ningún descendiente directo de aquellos legionarios que presenciaron controversia de Gaius sobrevive. Sus nombres existen solo en registros fragmentarios y monumentos erosionados. ¿Qué lecciones permanecen? La primera es que sistemas militares son solo tan fuertes como confianza que inspiran. Cuando legionarios comenzaron a cuestionar equidad fundamental de estructura de comando, cohesión completa estuvo amenazada. La segunda es que castigo sin contexto erosiona legitimidad. Gaius fue castigado no porque violara ley clara, sino porque violó norma implícita que nadie había articulado.
La tercera es que redención mediante acción es más poderosa que vindicación mediante argumentación. Gaius no ganó mediante probar que tenía razón originalmente, sino mediante demostrar valor cuando importaba. Pero quizás lección más importante es que en cualquier institución jerárquica, militar, corporativa, religiosa, existe tensión permanente entre orden y justicia. Orden requiere obediencia predecible. Justicia requiere consideración contextual. Comandantes que priorizan orden absolutamente producen resentimiento que eventualmente explota. Comandantes que priorizan justicia absolutamente crean inconsistencia que erosiona disciplina. El balance es arte, no ciencia, y ese arte debe ser reaprendido por cada generación de líderes. La historia resonó a través de siglos, de manera que participantes originales nunca podrían anticipar. Cuando Estados Unidos enfrentó crisis similares durante Guerra de Vietnam, unidades fragmentadas por cuestionamiento de órdenes, fragging de oficiales impopulares, colapso de cohesión, oficiales militares estudiaron casos históricos buscando precedentes. La controversia Gaius Secundus fue citada en un análisis del ejército de 1971 como ejemplo de cómo sistemas disciplinarios rígidos pueden ser contraproducentes. Irónicamente, eventos interpretados como validación de jerarquía romana fueron reinterpretados como advertencia contra autoritarianismo inflexible. En 2006, durante controversias sobre tratamiento de prisioneros en Irak y Afganistán, un general del Cuerpo de Marines escribió ensayo comparando dilemas modernos con precedentes romanos. Argumentó que cuando soldados individuales deben decidir si órdenes son legalmente defendibles, toda cadena de comando está en riesgo. Citó caso de Gaius como ejemplo de cómo ambigüedad moral puede fragmentar unidades incluso cuando legalidad técnica no es cuestionada. El ensayo generó debate intenso sobre si comparación era válida o representaba tergiversación de contextos históricos radicalmente diferentes. La verdad, como frecuentemente sucede, reside en matices que resisten simplificación. La historia de Gaius Secundus no ofrece respuestas claras sobre cuándo obediencia es virtud y cuándo es vicio. No resuelve tensión entre lealtad institucional y conciencia individual. No proporciona fórmula para balancear disciplina y equidad. Lo que ofrece es recordatorio de que estos dilemas son humanos y permanentes, que generación tras generación, individuos en jerarquías enfrentarán momentos donde deber y moral parecen divergir, y que cómo naveguen esos momentos definirán no solo sus carreras, sino carácter de instituciones que sirven. Para familia de Joseph ben Eleazar, por supuesto, estas filosofías elevadas eran irrelevantes. Un anciano había sido asesinado, un nieto había sido traumatizado. Una vida comercial construida durante décadas había sido destruida en segundos. Ninguna cantidad de análisis sobre cohesión militar restauraba lo perdido. Esta es quizás lección final y más brutal, que en cualquier conflicto hay víctimas cuyos sufrimientos son borrados por narrativas de victoriosos. Roma recordó controversia como crisis disciplinaria superada. La familia judía la recordó como atrocidad impune. Ambas memorias eran verdaderas, ambas eran incompletas. Hoy, sitio de Dara Antioch está abandonado. Excavaciones arqueológicas en 1970 descubrieron fragmentos de cerámica romana, punta de lanza oxidada, segmento de muralla que podría ser la que los infiltradores escalaron. Pero no hay placa conmemorativa. No hay museo explicando eventos de 58 d.C. La historia existe solo en textos académicos leídos por especialistas. Los nombres, Gaius, Marco, Joseph, son reconstrucciones modernas basadas en registros fragmentarios. No sabemos cómo realmente se llamaban. No sabemos exactamente qué dijeron en momentos cruciales. Lo que sabemos es patrón, tensión, crisis, resolución imperfecta, legado ambiguo.
Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar, y tal vez esa ambigüedad es lo más honesto que historia puede ofrecer. No respuestas definitivas, sino preguntas persistentes. No héroes y villanos, sino humanos complejos, tomando decisiones difíciles con información imperfecta. No moraleja clara, sino recordatorio de que cada acción genera consecuencias que se ramifican más allá de capacidad de prever. El soldado romano que ejecutó a Anciano no sabía que su acción desencadenaría crisis, que reformaría procedimientos disciplinarios de cohorte entera. El anciano no sabía que su muerte alimentaría resentimiento transmitido generacionalmente. El comandante no sabía que su resolución sería estudiada 2 milenios después. Nadie sabe. Todos actúan. La historia registra, porque al final la historia no es sobre certeza, sino sobre testimoniar, sobre recuperar nombres olvidados y decisiones borradas, sobre reconocer que cada momento que parece insignificante contiene universos de significado para quienes lo vivieron, que soldado degradado y anciano ejecutado y comandante presionado fueron todos humanos enfrentando imposibles que sus tiempos les impusieron. Y que nosotros, observando desde distancia segura de siglos, no tenemos derecho a juicio fácil, pero sí responsabilidad de memoria compleja. La espada de Gaius eventualmente oxidó y se desintegró. Las lágrimas de familia de Joseph secaron. Los memorandos de Livius se desintegraron en polvo. Pero patrón persiste. Individuos atrapados entre sistemas que no controlan, haciendo elecciones que definirán legados que nunca verán, viviendo consecuencias de decisiones que otros tomaron antes de que nacieran. Es condición humana universal expresada en contexto militar antiguo. Y mientras humanos construyan jerarquías, impongan orden, busquen justicia y fallen en encontrarla perfectamente, la historia de aquel día en Dara Antioch permanecerá relevante. No porque ofrezca soluciones, sino porque honestamente presenta problema que ninguna era ha resuelto. ¿Cómo vivimos con integridad dentro de sistemas imperfectos? La respuesta de Gaius fue adaptación pragmática. La respuesta de Marco fue servicio reflexivo. La respuesta de Joseph fue muerte involuntaria. Ninguna fue completamente correcta, ninguna fue completamente errónea. Todas fueron inevitablemente humanas.